Esto es Desde la Aceptación, el podcast donde exploramos el sentido profundo de las pérdidas y los caminos del duelo. Con la guía de Mercedes Navarro, psicóloga experta en tanatología y mindfulness. Aquí encontrarás recursos, reflexiones y compañía para transformar el dolor en aprendizaje y fortaleza. Bienvenidos. Hola, gracias por acompañarme en este episodio. Quiero comenzar haciéndote una pregunta muy sencilla. ¿Quién fue la primera persona a la que llamaste la última vez que atravesaste un momento realmente difícil? Tal vez un familiar, tal vez tu pareja, pero para muchas personas la respuesta tiene un nombre distinto, un amigo. Esa persona con la que no siempre hablamos todos los días, pero que cuando aparece una crisis sentimos que sabrá escucharnos sin juzgarnos. Y quizá eso nos habla del lugar tan especial que ocupan las amistades en nuestra vida. Hoy quiero hablar de un duelo silencioso, ese que muchas personas viven, pero pocas se permiten nombrar, porque sí, los amigos también se lloran, y no solamente cuando fallecen. A veces una amistad termina después de muchos años. Otras veces simplemente la vida va llevando a cada uno por caminos distintos. Hay amistades que se diluyen entre el trabajo, la distancia, la maternidad, las nuevas responsabilidades o los cambios personales. Y aunque nadie haga un funeral, aunque nadie nos pregunte cómo estamos, también pueden doler profundamente. Por eso decidimos dedicar este episodio para comprender por qué algunas personas dejan una huella tan profunda en nuestra historia y cómo podemos honrar esos vínculos desde la gratitud, incluso cuando ya no forman parte de nuestro presente. Y para compartir esta conversación me acompaña nuevamente alguien a quien ustedes ya conocen y que forma parte del equipo del Centro Tanatológico Renacer. Karen es comunicóloga y colabora en todo lo relacionado con redes sociales, ayudándonos a difundir este tipo de contenidos y acercarlos a más personas. Además, es tanatóloga egresada de nuestro centro y ha ido desarrollando experiencia en el acompañamiento de procesos de duelo. Karen, muchas gracias por acompañarme nuevamente. Al contrario, Mercedes, muchas gracias otra vez por la invitación. Me encanta estar aquí, me encanta poder compartir con toda la gente que nos escucha un poco de estos temas en donde no sabemos si es válido sentirnos tristes, si es válido llorar, si a veces hay cosas que, como tú lo acabas de decir, no tienen un funeral, no tienen un cierre tan marcado como puede ser el término de algo, sino que simplemente va terminando la vida, te lo va difuminando y te quedas con muchas sensaciones extrañas que no sabes nombrar o no sabes si es correcto sentir. Entonces, me encanta que toquemos este tema y gracias nuevamente por la invitación. A mí también me da muchísimo gusto compartir este episodio contigo. Fíjate que hace apenas unos días, el 30 de julio, se conmemoró el Día Internacional de la Amistad. Es una fecha proclamada por las Naciones Unidas para reconocer la amistad como un vínculo capaz de fortalecer la solidaridad, el entendimiento y la paz entre las personas. Y pensé que era una oportunidad maravillosa para detenernos a reflexionar sobre un tema del que casi nunca hablamos. Porque solemos celebrar la amistad cuando está presente, pero pocas veces hablamos de lo que ocurre cuando cambia, cuando termina o cuando ya no está. Y justo a partir de ahí, me gustaría que entremos en esta conversación. Cuando tú escuchaste el título de este episodio, ¿los amigos también se lloran? ¿Qué fue lo primero que vino a tu mente, Karen? Te dije que justamente estaba llorando por amigos que se van y que también compartimos, tal vez tú con una relación mucho más estrecha, con una amiga en común que también se fue a vivir fuera, con Norte, y bueno,
también me puse a pensar en muchas relaciones y muchos amigos que ha pasado en mi vida que simplemente agradezco, pero que de repente se fueron, se esfumaron y no sé por qué, unos sí me dolieron mucho y no estuvo no fue una situación en especial o nunca hubo un problema o nunca hubo una eh, discusión, ni mucho menos, sino que la vida te va llevando a eso, ¿no? Y bueno, yo para empezar quería compartirles una frase que yo creo que engloba muy bien lo que vamos a platicar. La vida es como un libro. Algunos amigos están en una sola página, otros van a estar en un capítulo completo y otros van a estar en toda la historia. Y yo creo que esos son los más difíciles de conseguir. Pero ¿qué pasa con los que llegan a nuestra vida y se van? Esa sensación que nos deja, ¿a dónde la ponemos, no? Sí. Fíjate que a mí me sucedió lo mismo. Mientras pensaba y preparaba el tema que íbamos a compartir, llegaron a mis recuerdos las personas, pues pensé en personas importantes de mi vida, porque a veces cuando pensamos o nos preguntan quiénes son, pues casi siempre de manera natural y es obvio, viene a nuestra mente la familia, la pareja, los hijos. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en esas personas que no comparten nuestra sangre, que no tienen ninguna obligación de permanecer y que sin embargo terminan ocupando un lugar muy importante en nuestra historia. Y entonces también en esta reflexión, porque en automático te lleva a recordar, yo me acordé de mi primera amiga. Tendríamos unos 6 o 7 años. Era esa época en la que todavía podíamos salir a jugar a la calle, ir a casa de las amiguitas, celebrar los cumpleaños juntas y pasar tardes enteras inventando juegos, ¿verdad? Y en ese momento yo no sabía que aquello era mucho más que jugar. Hoy miro esa etapa con mucha ternura porque entiendo que las amistades empiezan a construir nuestra vida emocional mucho antes de que seamos conscientes de ello. Eso es lo que tú nos compartes, ¿no? En esta analogía del libro. A mí me da mucho gusto que lo comentes, que lo compartas, porque a veces pensamos que los amigos simplemente aparecen para compartir momentos agradables, pero ¿qué es lo que hace precisamente que esa amistad llegue a ocupar ese lugar en ese libro, esa página? ¿Qué diferencia hay entre es un amigo de otros vínculos que también pueden ser significativos? Claro, y además de que vienen, esa parte de que viene por etapas, hay momentos en la vida que tú puedes pensar que van a ser para más, que pueden dar para más, pero nos cuesta mucho trabajo entender que las amistades son, como te lo decía, sí por capítulos. Sí hay veces que les tratamos de jalar y exigir más, a pesar de que ya compartimos, a lo mejor, como tú dices, compartiste esa parte en tu niñez, o están los amigos del colegio, están los amigos que compartes a lo mejor en un equipo deportivo, los amigos de la universidad, los amigos del trabajo. Y a esos, justamente yo, a muchos compañeros de la universidad, pensaba que podían llegar a estar dentro de mi vida para siempre y hasta hubo un momento en donde sentí ese duelo del que estamos hablando, porque estábamos tan cercanos y compartíamos tantas cosas que al momento de graduarnos y que cada quien empezó a compartir bueno, agarrar otro camino, ¿no? Sí. Eh, te aferras mucho y no te das cuenta que cada persona empieza a vivir otra etapa que no es la tuya. Algunos se van fuera, otros empiezan a trabajar tantísimo que ni tiempo tienen hasta para hablar por teléfono. Eh, Otros simplemente ya buscan otras amistades. Y entonces hubo un momento en que yo necesité mucho de ellos y en vez de tener una llamada o verlos o que se acercaran a mí por el momento tan difícil que yo estaba pasando, solo recibí un mensaje y me acuerdo que fue
cuando empezaba Facebook, por ahí del 2007 o 2008, y digamos, sus acercamientos eran por mensaje. Ahí fue donde, muy, muy triste, pero dije, esto no es posible, yo no puedo permitir una amistad que solamente venga en un mensaje. Y muchos fue como una coladera, o sea, muchos ya se fueron, pocos se quedaron, y me acuerdo que me dolió bastante darme cuenta al principio como que los culpaba y decía, todo es mi pobrecita, otra vez, ¿no? Siempre uno se pone a pensar que Ujú. todos se van y me dejaron a mí y no estuvieron. Conforme vas aprendiendo y van llegando más personas a tu vida y se van, entiendes que cada uno es muy respetable en la etapa que está pasando y lo que está dispuesto a dar en una amistad en esos momentos. Entonces, te va moviendo el duelo diferente. Y es que eso, fíjate, lo que hace que una amistad llegue a ocupar ese lugar tan importante en nuestra vida es porque son la familia que elegimos. Como psicóloga, sé que las amistades cumplen funciones mucho más significativas. No solamente compartimos tiempo con ellas, compartimos quiénes somos. Hay amistades con las que podemos hablar cosas que quizás nunca le diríamos a nuestra propia familia. Por Y por eso es, supuesto. ¿verdad? Y por eso es que los amigos ocupan un lugar distinto. Si nos vamos también a la teoría del apego, el apego es algo natural que todos tenemos. Sabemos que conforme vamos creciendo, nuestras figuras de seguridad también cambian. Cuando somos pequeños, generalmente son nuestros padres o nuestros cuidadores, pero durante la adolescencia y la vida adulta, pues empiezan a aparecer otras figuras que también nos brindan seguridad emocional. Y muchas veces esos lugares los ocupan precisamente los amigos. Son personas con quienes sentimos que podemos ser nosotros mismos, que nos escuchan, que nos validan, que conocen partes muy íntimas de nuestra historia sin juzgarnos. Y algo muy interesante es que a diferencia de la familia, la amistad tiene una característica muy especial, que no nace de una obligación, sino de una elección. Y quizá por eso solemos decir que los amigos son la familia, esa familia de corazón, pero no porque sustituyan a nuestra familia, sino porque el vínculo se construye libremente a partir de la confianza, del cariño, de la decisión mutua de permanecer. Por eso es que precisamente cuando estamos atravesando por circunstancias complicadas, de verdad que estos que llamamos amigos, sí se vuelve una coladera, Sí, porque es cuando vemos realmente quiénes están. En esos momentos de crisis importante, descubrimos el verdadero lugar que una amistad ocupa en nuestra vida, claro, y ¿verdad? se convierte en ese hogar emocional que no es de que te van a resolver tus problemas, ni mucho menos, pero te hacen sentir acompañado. Y como dices, no desde la obligación. No estás obligado a que en alguna ocasión especial o por las fechas especiales en el año, sabes que tienes que incluir a toda tu familia. A los amigos los eliges, no es tu compromiso, eh, digamos, familiar que tengan que estar en tu mesa. Es una elección y de ellos también estar en ella. Y mira, la amistad es mucho más allá, se dice bien ligero. Yo mientras te he estado escuchando todo lo que nos vas compartiendo, también pensaba que a lo largo de mi vida he conservado amistades que nacieron en etapas muy distintas, porque todos vamos evolucionando y todos cambiamos, eso es algo natural. Algunas amistades son desde la secundaria, otras desde la universidad, como nos compartes, otras llegaron durante mi formación profesional. Y no hablamos todos los días. Hay épocas en las que incluso podemos pasar meses sin comunicarnos, pero sabes que están ahí. Y a través del tiempo uno descubre que una amistad entrañable no siempre se mide por la frecuencia con la que nos vemos, sino por la confianza con la que podemos volver a encontrarnos. Y quizá eso explica por qué la amistad ocupa un lugar tan especial en nuestra vida, porque los amigos no solamente nos acompañan, nos ayudan a construir quiénes somos. Son nuestro espejo.
en cada etapa de nuestra vida y precisamente por eso es que llegan a ocupar un lugar tan importante de nuestra historia. Y cuando una amistad cambia o termina, pues también puede sacudirnos emocionalmente, ¿no? Y aunque no le ponemos nombre, hay muchas maneras de perder una amistad y que sí nos mueven emocionalmente. Y yo creo que ahorita con lo que dices, y mucho, ahorita la gente que nos está escuchando, no dudo que estén recordando a ese amigo o a esa amiga que dicen, híjole, sí es cierto, tuvimos un vínculo, tuvimos momentos muy especiales, y hace cuánto que no sé de él, hace cuánto que no sé de ella, qué habrá pasado, ni siquiera sabes por qué se dejaron de ver o se dejaron de hablar. Y a veces no tiene que ver tanto el que cambies a lo mejor de ciudad, que los amigos se vayan fuera. Ese vínculo puede seguir y es tan afortunado quien lo tiene. También me puedo sentir y decirlo, lo afortunada que soy de tener amigas desde la secundaria y seguir a la fecha. Y ni siquiera vivimos en el mismo lugar. Y el vínculo es una responsabilidad también, no es nada más lo que uno quiere, es poder entender que la otra persona va a tener también esos cambios y va a tener etapas en donde va a estar más presente y menos presente, pero el vínculo, ese es el que no se rompe y ese es al que tenemos que regresar. Es que yo digo que las amistades son como las plantitas, se tienen que regar y depende mucho de uno, siempre y cuando haya una correspondencia. A mí me Sí, gustaría también compartir a quienes nos escuchan, porque así como algunos estarán pensando en este amigo que se alejó, o en este que ya no vio, o en este que ya no contactó, y casi siempre imaginamos el fallecimiento de esa persona. Pero la realidad es que esa es solo una de las muchas maneras en que una amistad puede dejar de ser parte de nuestra vida y causar un duelo. A veces nadie se despide, simplemente un día dejamos de llamarnos. La vida nos lleva por caminos distintos, aparecen nuevas responsabilidades, como mencionaba al principio, una mudanza, a veces es el cambio de trabajo, la llegada de los hijos, a veces una enfermedad y la persona se cierra. En fin, hay intereses diferentes y casi sin darnos cuenta, esa amistad que antes era parte de nuestra vida cotidiana empieza a ocupar un lugar distinto. Y en otras ocasiones sí hay una ruptura más evidente, porque esa es una realidad, porque puede haber una traición, un conflicto que nunca se resolvió, una falta de reciprocidad o incluso descubrir que esa relación dejó de hacernos bien. Y aunque las circunstancias sean muy distintas, todas tienen algo en común. Nos enfrentan a la pérdida de un vínculo que fue importante para nosotros, pero no todas dejan la misma huella. Algunas las vamos integrando, ¿verdad? Sin darnos cuenta, ni le ponemos nombre, solo la vamos como integrando. Pero hay otras que nos acompañan durante mucho tiempo, mucho. Yo recuerdo con mucho cariño a una amiga que estuvo muy cerca de mí cuando me mudé de la Ciudad de México a Cancún. Y en ese momento, pues yo estaba viviendo el duelo por dejar mi ciudad. La primera vez que dejaba mi ciudad, mi familia, mi casa y empezar de nuevo en un lugar donde prácticamente no conocía a nadie. Y ella fue un apoyo bien importante durante el proceso y recién llegué aquí. Y esa cercanía hizo que con el paso de los años construyéramos una amistad muy bonita. Sin embargo, el año pasado ocurrió un malentendido que ninguna de las dos supo resolver. Yo he buscado acercarme nuevamente, incluso la llamé el día de su cumpleaños y haz de cuenta que no pasó nada, ¿no? Porque para mí una amistad de tantos años vale la pena intentarla, pero también he comprendido que una relación solo puede reconstruirse cuando ambas personas desean hacerlo. Y creo que esa experiencia me enseñó algo importante. No todas las pérdidas de una amistad son iguales. Hay amistades que cambian porque la vida cambia. Y aunque las extrañemos, entendemos que cada quien siguió su camino.
pero hay otras que terminan de manera inesperada, cuando sentimos que todavía había mucho por cuidar, por aclarar o por comprender. Todo eso duele, ¿eh? Y Eso, esas, al menos, perdón, es que esas, nada más, ahorita te doy la palabra, es que no me quiero quedar con esto de que, al menos desde mi experiencia, suelen ser mucho más difíciles de elaborar, porque además de la ausencia, aparece la sensación de que una historia valiosa quedó inconclusa, ¿no? totalmente, porque hay esa parte en donde nunca supiste tal vez exacto qué fue lo que pasó, por qué si todo lo que yo estuve dando o estuviste llamando o quisiste estar presente, entonces lo que más duele es la historia que dejó ya de existir. Lo que tú pensabas que iba a continuar a lo mejor como iban a ser casi casi amigas de viejitas, vamos a estar viejitas juntas y vamos a estar cotorreando con los nietos y demás, eso ya no va a suceder. De repente desapareció y a veces sin ninguna razón. Esas son las más dolorosas porque cuando no hay una razón es porque también la otra persona no está en su momento. Hay que a veces entenderlo así. No Así es. porque le esté pasando algo o por justificarlo o lo que sea, simplemente ya no quieren dar más a esta relación. ¿Sí? O no está Entonces, en el momento, Karen. no están en su momento y se vale, a lo mejor la vida te reencuentra con esa amiga nuevamente, te pone otra vez por alguna situación, ojalá que siempre sean buenas y no en momentos tristes, porque eso a veces hace que las amistades vuelvan a tu vida, porque Así hay es. algún momento de duelo que necesitas y ahí aparecen otra vez. A veces se quedan, a veces solo aparecen por el duelo. Y qué bueno que aparezcan, aunque sea para eso. No importa. Claro. Hay que siempre agradecer ese intento o ese acercamiento que puede tener un amigo contigo. Hay que cuidarnos mucho, yo creo también, en cómo, y eso yo creo que lo vamos haciendo mientras vamos creciendo y de acuerdo a las experiencias. ¿A quién le abres tanto tu corazón? Precisamente para que Mm. no tengas que lidiar a veces con ese enojo o con esa incertidumbre de decir, pero si yo te abrí mi corazón, te abrí mi amistad y ya no estoy recibiendo lo mismo. Entonces, esa parte también duele mucho. Y entonces es importante saber un poco de cómo es la otra persona y qué tanto le vamos a abrir y qué tanto lo vamos a tomar personal. Hay que medir mucho ya nuestros sentimientos y con quien ya sepas que es tu incondicional, hazlo con todo, dalo con todo. Y esto no quiere decir cerrarnos, ¿no? Sino que ser más reflexivos. Ahorita decías, nos enojamos y todo, no nada más nos enojamos, pasamos por todas las etapas del duelo, ¿no? Si Claro. no por todas, por lo menos nos enojamos, nos entristece, negociamos que hice mal, ¿no? Todas No, y las fases que puede pasar uno por un duelo también las las fases atraviesas. y lo que tú empiezas a pensar, porque entre las fases entras a la duda de que, pues que no me ha contestado los mensajes, no me ha contestado las llamadas. Claro, seguramente es porque se enojó conmigo, ya no quiere estar, seguro está con alguien más, o sea, se fue con otros con amigas y ya no me habló, seguramente ya no me quiere contar qué le está pasando. O sea, siempre lo hacemos como persona. Y la realidad es que la otra amiga está ocupadísima o está en sus rollos, pero el vínculo sigue, el vínculo nunca se ha roto. Entonces, a veces esa incertidumbre, hay quienes son que necesitan un poquito más de refuerzo, hay que necesitan decirse, perdón, hay amigos a quienes necesitas reforzarles que aquí estás como amigo y hay quienes saben que estás de una manera incondicional. Todo eso tiene que ver mucho con la personalidad, pero cuando ya no están y no supiste por qué, es un duelo muy ambiguo de te pasan muchos días donde te dedicas a pensar y sobrepensar si fue algo que tú pudiste haber hecho. A veces no generalmente, muchas veces nunca fue tu culpa, sino es que la otra persona cambió y también tiene el derecho y nosotros lo tenemos que aceptar.
Sí, es que, mira, aquí obviamente siempre nuestra sensación depende de nuestra percepción y todos percibimos de diferente manera las situaciones y es en base a eso que vamos construyendo, tratando de entender. Y para a mí me gusta, para poder explicar o para poder dar a entender por qué es que duele perder tanto a mí, un amigo, y poder dar como esta comprensión. Hay una metáfora que me gusta mucho. Imagino la vida como un camino en el que de vez en cuando aparecen puentes que necesitamos cruzar. Y hay personas que llegan para ayudarnos a atravesar uno de esos puentes. Quizá estuvieron cuando éramos estudiantes y buscábamos nuestro lugar en el mundo, o cuando dejamos nuestra ciudad para empezar de nuevo, o cuando nació un hijo, o cuando enfrentamos una enfermedad, o cuando despedimos a alguien que amábamos profundamente. Y no necesariamente caminarán con nosotros el resto del camino, Claro. pero gracias a ellas pudimos cruzar ese tramo de nuestra vida. Y creo que ahí entendemos por qué perder a un amigo puede doler tanto, porque no solo extrañamos a una persona, extrañamos la tranquilidad que nos daba su presencia en ese momento, esas conversaciones que parecían aligerar esos días difíciles, esa confianza de saber que había alguien que conocía nuestra historia, en ese lugar donde podíamos sentirnos comprendidos sin tener que explicarlo todo, ¿no? Entonces, yo, ¿qué es lo que realmente perdemos cuando una amistad importante deja de formar parte de nuestra vida? La expectativa, la falta de claridad. Desde tu Claro. experiencia, Karen, Yo creo que platícanos. hay que ver qué sentimos de una amistad que terminó o cambió, porque el duelo y la sensación es muy diferente cuando entendemos que la amistad cambió o la amistad terminó. Hay quienes, o sea, cambió porque a lo mejor estamos ya en otra etapa, entonces, y la otra persona también está en otra etapa, y entenderlo como cambio es diferente a entender que terminó la amistad. Entonces, ¿cómo se darían cuenta de eso? O sea, ¿qué preguntas te podrías hacer para saber si una amistad está cambiando y solamente está cambiando y solamente formó parte a lo mejor de una etapa de tu vida o realmente terminó y a lo mejor la etapa ni siquiera ha terminado, pero la amistad terminó? Yo creo que hay que preguntarnos algunas cosas, como por ejemplo, no todas las amistades deben verse igual para seguir existiendo. Preguntas útiles que se pueden hacer es, ¿sigue existiendo ese cariño aunque nos veamos menos? ¿Hay respeto cuando nos encontramos? ¿La distancia nació por circunstancias o desinterés? Hay que hacernos esa pregunta con honestidad. Y cuando pienso en esa persona, ¿siento paz o sientes un desgaste constante? Porque si ya esa persona y esa amistad ya no te hace bien y ya nada más te angustia saber de que tengo que hablarle porque si no se va a enojar, o yo estoy enojada porque no me ha hablado, o que si ya no te da esa sensación de seguridad, entonces probablemente estás forzando una amistad que ya terminó, que no solo cambió, sino que terminó. Y una amistad probablemente solamente cambia cuando hablas menos, pero ese vínculo del que te estaba platicando sigue estando cálido. Son de esas conexiones, esas pláticas que tiene tiempo de no ver a una persona y que cuando platicas con ella parece que se vieron ayer. Reconectas tu vida y la de esa persona en un segundo. Eso quiere decir que tu vínculo sigue fuerte y cálido a pesar de que no tengan una interacción constante, ni de todas las semanas, ni que tomen un café cada 15 días o la interacción tan constante. Cuando una sola persona, o cada una está viviendo una etapa distinta, a lo mejor tus hijos crecieron y los de ella apenas están en la adolescencia, entonces claramente su esfuerzo y su concentración va a estar en eso. Y la tuya a lo mejor ya pasó esa etapa, entonces hay que ver la etapa de cada una de la amistad y si la confianza permanece. Si tú piensas en esa persona y en esa amistad para contarle algo
inmediatamente es porque ese vínculo sigue fuerte. Y probablemente la amistad no cambió, sino que terminó, y esto va a estar muy difícil que lo piensen, pero háganlo honestamente, contéstense esas preguntas. Cuando una persona nada más sostiene esa relación, cuando hay una indiferencia constante, a pesar de lograr, de perseguir, de estar presente, hay una indiferencia bastante notable. Cuando ya hay falta de respeto o violencia emocional, ya no da más esa amistad y permanecer ahí te hace daño. Hay que hacerse esas preguntas para saber si esa amistad continúa ese vínculo y solo cambió o esa amistad ya terminó. Y con todo y el dolor que nos provoca, hay que aceptarlo, inicias ese duelo, sin duda, pero cuando aceptas que ya no da más, creo que te sientes mucho más tranquila y en paz. Y muy importante todas estas herramientas que compartes, porque muchas veces vivimos las relaciones como si solo existieran dos posibilidades. O siguen igual que siempre o terminaron. Ujú. Pero la vida rara vez funciona de manera tan absoluta. Hay amistades que cambian de ritmo. Hay personas con las que antes hablábamos todos los días y hoy quizá, pues, de repente un mensaje una o dos veces al año. Sin embargo, cuando volvemos a encontrarnos, pues esa conversación continúa de una manera natural, ¿no? Como si no hubiera pasado tanto tiempo, pero existen otras que aún conservando el cariño, toman caminos diferentes. Y creo que aceptar esa transformación es uno de los aprendizajes más difíciles de la vida adulta, porque cuando queremos que alguien naturalmente, obviamente, si la queremos a la persona, deseamos conservar ese vínculo, pero con el paso de los años nos podemos dar cuenta que, que no es así. Yo ahorita que les hemos estado como compartiendo un poquito de nuestra historia, también en este tema yo recordaba a una persona como muy especial que llegó a mi vida de una forma inesperada. Ella es mamá de uno de los grandes amigos de mi hijo, que su hijo iba un año adelante que el mío en la preparatoria, pero hicieron una muy buena amistad. Entonces, fue a través de nuestros hijos que comenzamos a conocernos, a pesar de que su hija iba en el salón de la mía, pero no tenían como mucha relación La las niñas, relación. Ujú. ¿sí? Entonces, poco a poco se construyó una amistad muy bonita y estuvo muy cerca de mí durante la enfermedad de Katia y especialmente en esos primeros momentos después de su fallecimiento, o sea, todo, así que la última crisis y lo que la llevó a la muerte, y su compañía fue un regalo en una de las etapas más difíciles de mi vida. Y con el tiempo, la vida también la enfrentó a una pérdida muy importante porque murió su esposo. Y en ese momento yo traté de acompañarla como ella me había acompañado a mí, porque de verdad me acompañó más que un hermano, ¿eh? A ese tamaño. Sin embargo, poco a poco nuestros caminos comenzaron a tomar decisiones, direcciones distintas. Yo la he buscado en diferentes momentos, pero no he obtenido respuesta. Y sí, claro que eso duele, porque cuando una amistad ha sido tan significativa, uno quisiera que siguiera ocupando el mismo lugar de siempre. Pero ya con los años también he comprendido que una manera de honrar una amistad es respetar el momento y las decisiones de la otra persona, aunque sean distintas a lo que nosotros hubiéramos deseado. Ella sigue ocupando un lugar muy especial en mi corazón y pues eso no va a cambiar, ¿no? Las amistades no todas terminan, algunas simplemente se transforman, como esta, ahí sigue el amor y una parte del amor que he aprendido a lo largo de mi vida es respetar las decisiones del otro, llámese el vínculo que sea, ¿no? Ahorita que lo dices, ella estuvo en una etapa de tu vida, en un capítulo de tu vida de los más importantes. Entonces son amigos que llegaron a tu vida para eso. Y hay muchas maneras de interpretarlo, ¿no? Porque puede ser como que llegó ese capítulo, puede ser que tenía que estar, tú necesitabas atravesar esa parte de tu vida y ese momento tan complicado con alguien como ella.
pero ella no cumplió a lo mejor su momento, cumplió su etapa. No todos los amigos van a ser para toda la vida ni para todas las cuestiones. Siempre vamos a tener el amigo que es más fiestero, el que no le gusta la fiesta, pero cómo te escucha, cómo puede ser confidente, o con el que cuentas para cuestiones de consejos de trabajo y está ahí para guiarte y para decirte que esa parte de tu vida la puedes arreglar de esta manera y que puedes dar esos consejos en esa parte. Entonces, pedirle a una persona que lo sea todo es también un poco egoísta de nuestra parte, Muy ¿no? demandante y muy egoísta, Muy mira, demandante. Entonces, claro. qué bueno lograr poner a cada uno en el momento que está. Hay con quienes te vas a reír mucho, o hay quienes van a ser buena compañía, hay quienes van a ser los primeros que van a querer acompañarte a exposiciones o cosas de arte que te gusten. Entonces, si te fijas a tu alrededor y ahorita haces ese ejercicio y cierras tus ojos y piensas, qué amigo es para cada cosa, ponlos en su lugar, no les demandemos más, porque ahí es a donde nos duele, en donde exigimos algo que a ellos no les interesa darnos, porque nos van a acompañar a una exposición de arte cuando no es su gusto. Entonces busquemos Claro, quién tenemos esa parte en común, ¿no? claro. De hecho, pues el amor es libertad. Sin duda. Si no, no es amor. Mira, y cuando esa etapa con amistad termina, la que sea el vínculo, también es cuando se transforma. Y no significa que haya sido un fracaso, porque en su momento significó mucho. Ambas personas siguieron creciendo, ambas se complementaron o se acompañaron. Y crecer algunas veces también implica recorrer caminos diferentes. Yo creo que una de las mayores muestras de cariño hacia un amigo no siempre consiste en aferrarnos a que la relación siga siendo exactamente igual. A veces consiste en agradecer lo compartido, en respetar el momento que cada uno está viviendo y permitir que el afecto permanezca, aunque la forma del vínculo haya cambiado. Hay amistades que permanecen toda la vida, otras solo durante una etapa, pero si fueron verdaderas, ninguna se va del todo. Ahí quedaron en tu librito. Exacto. Permanecen en nuestra manera de mirar el Permanecen mundo. y se reconectan, la vida te puede reconectar otra vez o pueden reconectarse, aunque no se vean todo el año, te puedes reconectar a lo mejor en una cena y son de esas pláticas que dices, wow, qué padre que puedo hablar contigo y conoces tantas partes de mi vida y ahorita te estoy contando las nuevas. Y un consejo también que yo quisiera dar es conforme vamos creciendo nos volvemos un poquito más selectivos. Nos cuesta trabajo abrirnos a nuevas amistades, como a si ya con hijos mayores, ya con una carrera profesional un poquito más eh, sólida o con un grupo de amistades ya más concreto, no le das entrada tan fácil a nuevas personas. Y yo sí los invito a que lo hagamos. Podemos encontrar a gente desde donde haces ejercicio hasta en grupos de cosas que te interesen. No porque tengas la fortuna, a lo mejor, de ya tener un grupo de amigas o un grupo de amigos ya muy establecido de mucho tiempo, no le des entrada a alguien más. Siempre es bueno conocer, siempre va a llegar alguien que te va a marcar un nuevo capítulo en tu historia. Entonces, no nos cerremos a eso. Sí, y eso es lo interesante, porque todas las personas que llegan a tu vida dejan algo en ti. Y esas amistades verdaderas, claro que siguen integradas, porque a través de esa vivencia pudiste a lo mejor confiar en los demás o en la misma persona que somos, ¿no? A veces los amigos son los que nos están acompañando, echando porras cuando hay miedo, cuando tenemos que hacer algo y ahí nos van como sosteniendo y tú puedes. Cada persona aporta una pieza a la persona que hoy soy. Cada amistad dejó algo distinto.
Entonces, creo que una forma muy bonita de mirar nuestras relaciones no es por cuánto duraron, sino por lo que sembraron en nosotros, ¿sí? Entonces, es natural que cuando una amistad cambia o termina, pues que sintamos tristeza, pero no tenemos por qué quedarnos atrapados en la nostalgia. Es aprender a honrar ese vínculo desde esa gratitud, desde esa ausencia. A mí ahora sí me gustaría yo también poner un granito para aportar una herramienta, un ejercicio que es muy sencillo, que no necesitas enviárselo a nadie, no busca tampoco recuperar una amistad, tampoco pedir explicaciones o reconciliarte, es un ejercicio para integrar. Yo lo llamo la carta de gratitud silenciosa. Entonces, lo que los invito es similar a las herramientas que has compartido en pensar en una amistad que haya sido importante en tu vida y puede seguir formando parte de tu presente o quizás hace mucho que sus caminos se separaron. Tú vas a escribir en esa cartita el nombre y después vas a tratar de responder con calma las mismas indicaciones de Karen, con honestidad, porque si no, nada más nos engañamos a nosotros mismos. Es que aprendí gracias a esta amistad. ¿Qué versión de mí ayudó a construir esta persona? ¿Quién soy ahora después de que pasó por mi vida? Aunque haya habido cosas que no fueron tan gratas, ¿qué cualidad descubrí en mí gracias a este vínculo? ¿Y qué quiero conservar de esa amistad para seguir caminando? Y esta carta no te va a hacer volver atrás porque no se trata de eso, sino reconocer que aquello que vivimos sigue formando parte de nuestra historia. Es el librito con el que iniciaste esta charla. Y no sé si para terminar te gustaría agregar algo más, Karen. Sí, sí, esa parte que dices de la carta se me hace un ejercicio bien, es difícil, pero es sanador cuando lo haces con honestidad y hasta te da una sensación de estar contigo misma y contestarte realmente que sí estuvo, porque hay que agradecer siempre lo que esa persona dejó en ti. No todo ha sido malo, piénsalo. Y si ya no está ahorita, o estuvo, o su camino cambió, hay que aceptarlo y respetarlo también. Así como aprendimos que existen duelos por una muerte, también existen esos duelos por personas que siguen vivas, pero que ya no están formando parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día. Hay que darle nombre a ese dolor que nos permite dejar de sentir que estamos exagerando, o sea, porque lo decimos, o sea, lo estamos piense y piense y piense. Vamos a ponerle el nombre, vamos a escribirlo, vamos a agradecerlo, porque sí, los amigos se lloran, también los amigos que se van se lloran, y cuando ese duelo se vive conscientemente, también puede transformarse en gratitud por lo compartido y aparte dar apertura a nuevos vínculos que la vida traerá. Es como cuando quieres traer algo nuevo a tu casa, pero tienes muchas cosas arrumbadas, viejas, rotas, y no lo digo roto porque alguna amistad no haya sido más funcional, pero si ya no está ocupando un lugar importante, dale espacio a algo nuevo. Dale las gracias. Si vas a continuar, continúa desde lo que te permita dar, no desde lo que tú quisieras que fuera nada más. Acordarnos que siempre es de dos, tiene que tener las dos una regaderita y estarla, cada quien a su manera, porque pensamos que regar es solamente a nuestra manera. La otra persona riega a su manera, hay que poner mucha atención en eso. Y nombrarlo, agradecerlo y siempre dar espacio a nuevos vínculos. Sí, lo más difícil es respetar que cada quien lo hace a su manera, Sobre ¿verdad? todo, queremos que Sí. sean a lo mejor, nos hablen todos los días, o no queremos que nos hablen todos los días y nuestro amigo nos habla todos los días, o está presente con muñequitos en WhatsApp o lo que quieran. Hay que pensar en el tiempo que se está dedicando a hacer lo que está haciendo.
A lo mejor no es lo mismo que haríamos nosotros, pero dentro de ese respeto se crea un vínculo más honesto. Así es, así es. Bueno, pues hoy hablamos de un duelo del que casi nadie habla. Descubrimos que los amigos también ocupan un lugar muy importante en nuestra vida emocional, que algunas amistades permanecen durante muchos años y otras solo durante una etapa, que algunas cambian sin dejar de existir y que otras llegan a su final. Pero también comprendimos que el valor de una amistad no se mide por el tiempo que duró, se mide por la huella que dejó en nosotros, porque hay personas que llegan para acompañarnos cuando más las necesitamos. Y aunque un día nuestros caminos se separen, algo de ellas permanece. Así que quizá hoy sea un buen momento para agradecer en silencio o con un mensaje a ese amigo o amiga que ha formado parte de tu historia, porque las amistades auténticas no siempre permanecen a nuestro lado, pero cuando han sido verdaderas, siempre dejan algo valioso en nuestro corazón. Así es de que, Karen, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia. Muchas gracias a todos los que nos escuchan por acompañarnos en este episodio de Desde la Aceptación. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y mientras tanto, seguimos caminando junto a ti. Chao. Gracias por acompañarnos en este episodio de su podcast Desde la Aceptación. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales como Centro Tanatológico Renacer. También en TikTok como @tanatólogamercedes. Si lo que escucharon hoy les gustó, les sumó o les resonó en el corazón, compártanlo. Nunca sabemos a quién puede acompañar una palabra en el momento justo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.